sonriendo. Ven, escucha, amorosa, mi canto. Ven, no duermas, acude a mi llanto. Pon alivio a mi negro dolor, recordando las glorias pasadas. Disipemos mi bien la tristeza y juntemos los dos la cabeza, moribundos de dicha y amor, moribundos de dicha y amor. Sean todos bienvenidos a este tercer y último panel de esta serie Cuba en el Mundo, que por los días y la jornada de la cultura cubana y los hechos históricos que conmemoramos, estamos haciendo para reflexionar, intercambiar en torno al arte y la cultura cubana, justamente en su diálogo con el planeta, con la sociedad, tanto internamente como a nivel de las amistades y el público en general que nos sigue. Tengo para esta última sesión de Cuba en el Mundo a 4 destacados intelectuales cubanos que les iré dando la palabra en torno a una pauta muy sencilla. Hoy sería contarles cómo vemos nosotros la salud espiritual, material también, del arte y la cultura cubana en este instante. Ellos van a abordar particularmente sendas hacia distintas manifestaciones artísticas o literarias, pero también en algún caso van a hacer cruces entre una y otra con toda libertad. Y ustedes van a tener, por supuesto, la posibilidad de intercambiar. También vamos a tener en línea a una serie de figuras del ámbito internacional que nos van a enviar breves reflexiones, mensajes sobre este tema que hoy nos convoca. Espero que pueda ser una sesión interesante y que redunde en un diálogo y en un beneficio mutuo. Para comenzar la secuencia de estas 4 intervenciones, le doy la palabra a Fernando Rojas, que es una persona vinculada desde hace muchísimo tiempo a prácticamente todas las manifestaciones artísticas cubanas, porque incluso ha estado al frente de una organización como la Asociación Hermanos Saiz, que agrupa a todas las manifestaciones y los creadores más jóvenes de la isla. Ha presidido varios institutos o consejos dentro del Ministerio de Cultura y es hoy viceministro de Cultura y presidente del Consejo de las Artes Escénicas. Y le he pedido a Fernando que particularmente sobre este ámbito de las artes escénicas cubanas nos dé su opinión sobre esta salud, vamos a llamarle así, ya que estamos en tiempos también de combates sanitarios. Esta salud de las artes escénicas, el teatro, la danza,
las danzas, los teatros y el circo, un montón de manifestaciones que agrupan las artes escénicas cubanas bajo el techo del Consejo Nacional de las Artes Escénicas. Adelante, Fernando. Muchas gracias y es un placer poder compartir con el público y responder a esta solicitud que se nos hace en una circunstancia tan particular como la del presente. Y quizás quisiera empezar por ahí, afirmando que la gran diversidad, la expansión, la satisfacción que produce en el público, la intención de hacer llegar a las grandes masas de ese público las principales realizaciones de la cultura cubana y universal, han logrado mantenerse aún en el escenario de la lucha contra la epidemia de COVID-19. O sea, yo creo que esa propia capacidad de que no haya habido un apagón cultural, de que hayan seguido incluso las búsquedas creativas en pos de nuevas realizaciones en medio del escenario de la epidemia, da una clara idea de la vitalidad y la aceptación de las expresiones artísticas y literarias cubanas al día de hoy. Dicho esto, debería mencionar efectivamente algunos hitos fundamentales en las artes escénicas cubanas. Nosotros, al término del año 19, estábamos presentando en la capital del país y en otros escenarios en Cuba y fuera de Cuba un grupo de producciones de altísima calidad. Tengo que mencionar forzosamente entre ellas a La Clemencia de Tito, la ópera de Wolfgang Amadeus Mozart, que se presentó inmediatamente después de su estreno en La Habana en el Centro Kennedy de Washington a principios de este año, como una realización extraordinaria de la danza, el canto, la música, con versiones y direcciones de muy importantes artistas y escritores cubanos como Carlos Díaz, Norge Espinosa, Norge Cedeño, José Antonio Méndez Padrón. Creo que es una, digamos, marca muy bien el estado de la creación escénica en su conjunto en el último periodo. Obras de teatro de mucha importancia de esta misma etapa, como Hierro de Carlos Celdrán y Oficio de Isla de Osvaldo de Medios y Arturo Soto, que además precisamente en el momento, en tiempos de la epidemia, el público cubano ha podido ver, en el caso específico de Hierro por la televisión cubana, con gran aceptación, en una manera también de expresar esa vitalidad de la creación escénica y su relación con el público, que es cómo se logra adaptar del formato de una sala a un formato más masivo, como es el de la televisión cubana, que forma parte también de las capacidades demostradas por los artistas, los escritores y las instituciones cubanas en esta etapa del enfrentamiento a la COVID. Cito esos ejemplos, por supuesto, acompañados de expresiones fundamentales del ballet, representado por el Ballet Nacional de Cuba, de la danza contemporánea, representada por varias compañías fundamentales, del teatro contemporáneo para niños y para adultos, del circo cubano en un importante momento de su trabajo, que, digamos, satisfacen a una masa de público de millones de personas durante un año. Hay ejemplos, por ejemplo, muy importantes, como es el caso de que en La Habana hay un público estable para el teatro de 60.000 espectadores, que rebasa los 100.000 en los periodos de un festival, y en una ciudad como Camagüey, una ciudad del llamado interior del país o del mal llamado interior del país, el público permanente, el público estable del teatro contemporáneo puede llegar a 20.000 espectadores. O sea, la idea de que expresiones de gran diversidad, de grandes pretensiones por su talante y su investigación contemporánea satisfacen a números crecientes de personas, a un público que se ha ido formando, lo cual por supuesto no excluye la insatisfacción con el hecho de que otras grandes cantidades de personas pudieran disfrutar de estas expresiones que acabo de mencionar. Forzosamente este panorama no debe dejar de completarse con la presencia de artistas de fuera del país en Cuba,
que satisfacen también esa gran demanda. Tengo que mencionar los casos emblemáticos del Berliner Ensemble y del Odin Theatre, que estuvieron en Cuba hace menos de un año. O sea, esa búsqueda de satisfacción, de intereses de una masa de público y de intereses además que están a su alcance satisfacer, que a partir de la política cultural del Estado cubano se ponen a su disposición con precios módicos en la sala o con abordajes en la televisión, como ha hecho, por ejemplo, ampliamente en tiempos de la epidemia de COVID en Cuba las principales agrupaciones de teatro para niños, entre las que debo mencionar la que dirige Rubén Darío Salazar en Matanzas, Teatro de las Estaciones, y la que dirige Ernesto Parra en Las Tunas, Teatro Tuyo. O sea, esa posibilidad de acceder a esas importantes realizaciones es algo decisivo en nuestra relación y en la relación de los artistas escénicos cubanos con su público. Debo, y quizás este es el último dato importante para esta parte, mencionar el hecho de que a esa masa de artistas escénicos en todas esas expresiones y manifestaciones que mencioné, que son un total de 5.700, se les garantizó o su salario o su protección salarial en el caso de los que realizan su obra o su trabajo en el mercado. O sea, esas personas en el periodo de la epidemia, y estamos hablando por supuesto de un gasto de millones de pesos, pudieron recibir una protección, pudieron recibir un salario, aun cuando no podían acceder a las salas, acceder a los escenarios por las obvias razones de protección de la salud. Y eso, por supuesto, como ya dije, fue acompañado de nuevas indagaciones, de nuevas búsquedas creativas, de financiamientos, de aportes concretos para futuras realizaciones y de un incremento sostenido, como ya mencioné en algunos ejemplos, de cápsulas para televisión, de obras de teatro para televisión, de espectáculos danzarios para televisión o de directas sencillamente en la que los artistas pudieron expresar a través de las redes sociales lo que han estado haciendo en esta etapa. Durante el verano, después de los 3 primeros meses de enfrentamiento a la epidemia, que fueron evidentemente, como se conoce, muy tenso, se pudo desarrollar algún tipo de programación teatral, danzaria, circense en el país, por supuesto con más restricciones, con más limitaciones, pero se pudo satisfacer, sobre todo pensando en los niños y en el teatro de títeres y en el teatro para niños y en el circo, una demanda importante de recreación durante el verano, con decenas de miles de funciones, muy importante, por supuesto, después de ese primer periodo de enfrentamiento a la epidemia. Y después el rebrote, después del verano, en estos últimos meses, la mayoría de las provincias ha ido abriendo las salas teatrales, ha ido reiniciando sus espectáculos. En La Habana tenemos la gran satisfacción de que, coincidiendo con esta emisión, empezaron las funciones el día 17 de octubre, y ya digamos, el público de teatro, de danza, de circo de la capital podrá disponerse a disfrutar de la gran diversidad creativa de la danza, el teatro y el arte circense cubanos. Gracias, Fernando. Refrendo lo que acabas de señalar, porque pensaba que hace exactamente un año estábamos en las vísperas del Festival de Teatro de La Habana, que, como bien dijiste e incluso puntualizaste algunos nombres de esos grupos internacionales, pero también de tantos otros, propiciaron un diálogo y un intercambio formidable entre la manifestación en Cuba y los caminos también que se exploran en el mundo. Y es una característica para el teatro, las artes escénicas y prácticamente todas las manifestaciones artísticas cubanas, que tienen, por supuesto, mucho más de un evento y mucho más de un gran festival, pero en general tienen siempre un festival muy marcado, que es el símbolo de ese intercambio y que en general se produce en algunos casos con una frecuencia anual, en general bienal o incluso con otras frecuencias, y que es parte de ese diálogo no aislado,
de la cultura cubana y su arte con el mundo. Continuamos entonces con Pedro de la Hoz, periodista de ley, de ejercicio continuado durante muchísimos años ya. En general piensa y atiende todo ese entrecruzamiento de las manifestaciones culturales cubanas, en particular el mundo también de la televisión, pero su gran centro, no solo como periodista, sino en otro tipo de producciones, está en el arte de las artes en Cuba, la música. Quizás el arte que sin ningún tipo de discusión absolutamente nos define. Es el paradigma y la manera en que incluso no podemos dividirla entre arte y vida, porque sin la música cubana nosotros no existimos y no tenemos una identidad propia. Somos también lo que la música cubana nos ha definido y autodefinido a lo largo de ya mucho tiempo. Y Pedro nos va a hablar sobre todo de cómo anda la música cubana hoy. Fíjense, amigos, si lo que Baliño decía en la presentación de mi participación en este panel, fíjense si tiene razón, que en Cuba se da algo que no sucede posiblemente en ninguna otra parte del mundo. Y es que en Cuba creo que la densidad, o sea, el porcentaje de músicos profesionales por cantidad de habitantes no se alcanza en ningún otro lugar, por lo menos en América Latina y el Caribe. Habrá mucha gente que vivan de la música o que vivan para la música, pero es que en Cuba profesionalmente hay en estos momentos más de 20.000 músicos. ¿Quiere decir que todos sean de la vanguardia? No. ¿Quiere decir que toda esa producción sea legítima, válida? Tampoco. Pero sin lugar a dudas, de la cantidad nacen calidades y eso habla también de la salud de la música cubana en estos momentos. Un gran sonero decía que el son es lo más sublime para el alma divertir, Ignacio Piñeiro. Y hoy por hoy, ya cuando han transcurrido 2 décadas del siglo XXI, el son sigue estando en el centro de la irradiación de la música cubana, tanto hacia lo interno como hacia el exterior. El son, como complejo genérico musical, no solamente el son fue una forma cristalizada como pudiéramos conocer la de los años 20 o 30 del siglo pasado, o como los conjuntos al estilo de Arsenio o Chapotín hacia la medianía de la pasada centuria, sino también el son en sus nuevas formas, en sus nuevas expresiones, en la medida que va enriqueciéndose esa célula primaria esencial del sonido cubano. Y así tenemos como la timba, que algunos pensaron que iba a ser un fenómeno efímero, es hoy por hoy un fenómeno cenital dentro de la cultura sonora popular cubana. Y hablo de la música popular porque bueno, más adelante hablaré de otras zonas de la música, porque hay que hablar de las músicas cubanas. Pero hablando de la timba como factor de una densidad tremenda dentro de la música cubana, han surgido orquestas que le han dado, que dan gran satisfacción al público, tanto cubano como extranjero. Ahí tenemos los casos de Alexander Abreu, por decir uno de los más emblemáticos, que sigue la tradición también de la renovación musical que significó los Bambán y también la que significó NG La Banda con el maestro José Luis Cortés al frente. Es decir, hay toda una vanguardia en la música popular cubana que se expresa en orquestas como las ya citadas, así como también como la de Manolito Simonetti y su Trabuco, El Niño y la Verdad, Pupi los que son, Pupi que es un desprendimiento de los Bambán, si se quiere, o orquestas como el Charangón de Elito Revés, y todos se han agrupado alrededor de un movimiento que se ha dado a llamar la Alianza Musical de Cuba, defendiendo la música cubana y con un altísimo poder de convocatoria. Porque aunque hay un término que se ha puesto de moda y que no es el caso de discutir aquí, aunque convendría hacerlo por el equívoco que representa, eso de poner un sello comercial a un fenómeno conceptual que no se sostiene por sí mismo, como son las llamadas músicas urbanas o la música urbana, sin duda, el son que
comenzó en los campos y que hoy es música urbana, urbanísima y música de todo el país, el son nos sigue representando en sus nuevas variantes. También tengo que decir que lo que más se conoce de Cuba, junto con el son, junto con la música popular bailable, es también el jazz. Yo digo jazz cubano, no jazz afrocubano. Si comenzó llamándose jazz afrocubano en los años 40 y 50 del siglo pasado, cuando se produjo aquel feliz maridaje entre Dizzy Gillespie y Chano Pozo, o cuando la orquesta de Chico, o sea, de Mario Bauzá, con los arreglos de Chico O'Farrill, irrumpieron en el Nueva York de los años 50. Ya hoy se puede hablar con toda legitimidad de jazz cubano a partir de una línea de continuidad que comenzó incluso un poco antes y que ha llegado a nuestros días con grandes paradigmas como digamos el caso de Iraquere o los grupos, las formaciones que ha desarrollado Chucho Valdés, sin lugar a uno de los grandes pianistas de jazz del mundo, al nivel de Thelonious Monk o de Michael Tyner o de Bill Evans, qué sé yo, en ese entorno, o Chick Corea, en ese entorno se mueve Chucho Valdés, como por otra serie de jazzistas, un número bastante crecido de jazzistas, muchos de ellos pianistas, aunque no solo pianistas, que le han dado un lugar a Cuba en el mundo, a partir de nuestras sonoridades, del trabajo con nuestros patrones rítmicos, a partir de armonías también muy propias. Pudiera decir nombres, pero creo que sería injusto si comienzo a hablar de Robertico Fonseca, de Gonzalito Rubalcaba, de Pachequito, en fin, son tantos los músicos y sobre todo una nueva jornada que viene. Porque, volviendo un poco al principio, esa cantidad de músicos por habitante o cantidad de habitantes, por metros cuadrados si se quiere que hay en Cuba, tiene mucho que ver con el sistema de formación de la música cubana. En la Academia Cubana, que si bien es cierto que en algún momento se enfocó solamente hacia reproducir esquemas clásicos, es decir, los esquemas clásicos de la pedagogía occidental, sin duda se han abierto grandes caminos favorecidos por esto mismo para el desarrollo de la música popular y específicamente del jazz. Todos los años se celebra un festival que se llama Joyaz, que es extraordinaria la cantidad de músicos jóvenes que tributan a ese evento. Y en los festivales Jazz Plaza, que esperamos que se reanuden cuando llegue la nueva normalidad, nos encontramos con fenómenos tremendos, porque mucha gente lo que viene a oír es a los músicos cubanos que están en nuestros escenarios. Y hablo del jazz cubano porque es la matriz de otro fenómeno muy interesante que habla de la salud de la música cubana. Y son las fusiones, las mezclas, los cruces que se dan con otros estilos musicales. Habitualmente en la fusión, cuando se habla en términos, en la musicología, la fusión define habitualmente la unión aquella que se produce entre el jazz y el rock. No, en Cuba se han unido el jazz, el rock, con la música, con músicas de orígenes folclóricos y con otras músicas y también incluso con eso que mal llaman las músicas urbanas. Pero en fin, están saliendo una serie de exponentes muy interesantes de músicas cruzadas, pero que siempre tienen ese componente del jazz incorporado en su centro, las células del son y el jazz cubano, el modo de improvisar tan cubano que se llama la descarga cubana, y uno lo encuentra en gente como tan jóvenes y tan maravillosas como Robertico Carcassés. Voy a citar a dos mujeres fabulosas que ojalá que todos las lleguen a conocer, que son Brenda Navarrete, que es una excelente percusionista y cantante, y una figura que está dando ya mucho que hablar y que dará más que hablar todavía, que se llama Daimé Arocena. Son algunos ejemplos. El tiempo yo sé que no abunda para poder hacer una exhaustiva relación, pero creo que esas zonas son las más interesantes, aunque no deja de serlo también la trova. Lo que pasa es que en la trova hay ya figuras establecidas que siguen haciendo cosas formidables. A todo el mundo les recomiendo el último disco de Silvio, que es una vuelta a la juglaría, en definitiva, solo a guitarra, que fue lanzado en medio de la pandemia. A todo el mundo les recomiendo las últimas cosas de Pablo Milanés también, y de los trovadores también de la llamada trova intermedia. Pero sin lugar a dudas estamos en un momento de renovación de la trova, de nuevos planteamientos, que habrá a ver qué es lo que pasa. Yo confío mucho porque son gente de mucho talento, pero creo que las nuevas expresiones trovadorescas se están enlazando más con este mainstream, con esta corriente central de músicas de fusión, que con los elementos característicos mismos de la trova. Pero no deja de ser interesante. Hay que ir a las peñas de los trovadores, hay que oír sus producciones, hay que ver también cómo se han ido superando cada vez más musicalmente
porque ya no son, o sea, ya los planteamientos son más complejos, de mayor elaboración. Y por último quería referirme a un dato, aprovechando el precedente de Fernando Rojas, que me acaba de intervenir aquí. Creo que el teatro escénico musical cubano merece también un nuevo enfoque. Cierto que la clemencia de Tito marcó un nuevo estadio, pero todavía nos falta por reescribir, por hacer la historia de la ópera cubana. Es un reto para todos los compositores cubanos hacer ópera. Espero que lo hagan, al igual que los que sigan haciendo música de concierto, que son varias generaciones y que todos coinciden en enriquecer nuestra música. Y sigo diciendo que el son es lo más sublime para el alma divertir, sea sinfónico, sea en forma de jazz o sea en la forma timbera para bailar en una esquina. Es cierto, Pedro. Muchas gracias. Y tienen aquí un recorrido que yo creo que también podemos intentar una especie de clase práctica. Si ustedes marcan todos esos nombres, algunos absolutamente conocidos y otros debutantes, pero de formidable grandeza, pues pueden buscarlo en la red, que si no todos, casi todos, están en los distintos soportes de las redes, específicamente aquellos sitios que se dedican a la promoción musical de una u otra manera y se pueden dar un banquete musical cubano para acompañar su tarde después de la transmisión de este panel. Muchas gracias, Pedro. Continuamos con el maestro Francisco López Sacha, profesor de varias escuelas, de mío también, hace unos cuantos años en el Instituto Superior de Arte y hoy en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños. Narrador él mismo, es uno de los más profundos conocedores en su extensión y en su profundidad de la literatura cubana, la de todos los tiempos y la de hasta el último muchacho o muchacha que intenta sus primeros cuentos, letras, poemas. Al tanto de todo y solicitado para prácticamente todo, es una figura imprescindible de la cultura cubana. Celebró este año su 70 cumpleaños y lo homenajeamos en la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí en un ciclo que desgraciadamente nos cortó la COVID-19 y que tendremos que recuperar de alguna manera. Y él, que fue homenajeado, es también una figura que va a aparecer nuevamente en la continuidad de ese ciclo. Lo dejo con la visión de Sacha en torno a la narrativa, la poesía, el pensamiento que es volcado sin parar en la literatura cubana hoy muy productiva y quizás poco conocida en su verdadera diversidad en el mundo. Muchas gracias, Omar. En realidad, yo voy a hablar primero de la base productiva. Una de las conquistas más importantes de la contemporaneidad es el Sistema Nacional de Edición. Al fin tenemos, desde las últimas 2 décadas del siglo XXI, un Sistema Nacional de Edición. Tenemos ediciones territoriales, tenemos casas editoras en todas las provincias que rivalizan en calidad y en continuidad con las antiguas casas editoras de La Habana, y tenemos una Feria Internacional del Libro que se ha ido proyectando cada vez más hacia un sector de público muy mayoritario. Es quizás el evento cultural que atrae más público en Cuba, que puede llevar prácticamente a 2 millones de lectores durante todo el transcurso de una feria que se inicia en La Habana y que sigue en el resto de las provincias. En realidad, esa base es la que nos permite hablar ahora de un proceso literario que tuvo un arranque formidable en los años 60, que hasta cierto punto se detuvo en los años 70 y que reinició en los años 80 hasta hoy, y que ha ido modificando lentamente el canon,
los valores esenciales de lo que constituyó la simiente fundadora en la novela, en la poesía, en el ensayo y en el pensamiento literario. En gran medida tenemos grandes, muy grandes figuras reconocidas mundialmente. Tenemos un Alejo Carpentier, un Nicolás Guillén, un Virgilio Piñera, un Lezama Lima. Tenemos un José Martí, tenemos una excelente poesía romántica desde Heredia hasta Cenea. Tenemos novelistas formidables como Silvio Villaverde en el siglo XIX. Y tenemos también una literatura que se ha ido desarrollando a partir del testimonio, a partir de la novela testimonio y a partir de sus vínculos con el periodismo. En realidad, todo esto ha creado una amalgama que se ha ido desarrollando en géneros muy diversos. Yo puedo decirte que a partir de los años 90 hay una renovación en la novela cubana. Estoy pensando en libros formidables como Tuyo es el reino de Abilio Esteves. Estoy pensando en El polvo y el oro de Julio Travieso. Estoy pensando en la novela de mi vida de Leonardo Padura. Estoy pensando incluso en El vuelo del gato de Abel Prieto. Estoy pensando en La leve gracia de los desnudos de un joven escritor de Alberto Garrido. Y estoy pensando en la saga de novelas que logró publicar en esos años el extinto y nunca bien ponderado escritor nuestro, Guillermo Vidal. Es decir, se abrió una puerta extraordinaria para la novela cubana que ha ido colocando picas en Flandes continuamente. Ha ido colocando, por ejemplo, la obra de Pedro Juan Gutiérrez a fines de los años 90 y comienzos del siglo XXI, con dos novelas o dos libros, un libro como de cuentos y una novela que es Trilogía Sucia de La Habana, recién publicada por Ediciones Unión, y El Rey de La Habana, que yo prefiero, que es un libro extraordinario, publicado en el año 99. Es decir, que se está cerrando esta perspectiva y se están abriendo puertas que no parecían cómodas de abrir. Me refiero al realismo sucio, me refiero a la literatura gay, me refiero a los enfoques experimentales en la estructura de la novela y me refiero sobre todo a jóvenes escritores que han empezado a nutrir las filas de la novelística cubana. Estoy pensando sobre todo en una novela que premiamos hace un par de años de Ulises Rodríguez Febles sobre el mundo campesino. Esa novela está a punto de ser publicada por Ediciones Unión, ganó el premio Guillermo Vidal y es una novela excepcional de todo punto de vista. Una novela que renueva el lenguaje literario del género. Como estoy pensando también cómo ha ido modificándose también el cuento que tuvo su gran periodo en los años 90, su gran explosión entre las diversas tendencias de la generación joven y que ahora en realidad ha abandonado ya y parece que para siempre la estructura dramática y ha conseguido una suerte de pelea con la escritura. Ahora no es importante el resultado final del relato, sino el proceso de escritura que el escritor desarrolla y en el que se vierten los conflictos y los personajes de la historia. También está ocurriendo lo mismo con la poesía. La poesía volvió a la metáfora. La poesía volvió al lenguaje tropológico. La poesía abandonó ya hasta cierto punto la ramplonería a la que llegó con el coloquialismo final, donde ya no se hacía poesía, era prácticamente un intercambio con la prosa. Y que ahora, sin embargo, la generación más joven ha empezado a llenar de grandes cuestiones y de grandes preguntas el poema. La poesía contemporánea ya no está medida o juzgada a través de estos valores hasta cierto punto generacionales y de época. Si es coloquial, si es tropológica, si es metafórica, es todo eso. La poesía ha alcanzado un estatus muy elevado en el mundo contemporáneo y sobre todo en el mundo contemporáneo de Cuba. Todavía estamos sorprendiéndonos de una serie de poetas que han comenzado a escribir y que han
en cierto modo, reevaluado toda la enorme tradición de la poesía cubana, que es posiblemente la tradición cósmica más importante de nuestras letras, porque arrancó con José María Heredia y llegó con Lezama, con Guillén, con Bayagas, a puntos difícilmente superables en términos de calidad y en términos de organización poética. Eso es algo que se está dando ya, que forma parte de la cotidianidad y que están evaluando los certámenes literarios que todavía se celebran y las colecciones que han continuado tanto por el Instituto Cubano del Libro como por otras editoriales que pertenecen a las instituciones culturales como la editorial Set de Belleza o Ediciones Unión o la editorial Capiro, es decir, todo un sistema editorial que está colaborando con un tipo de literatura que cada vez más es más audaz, es más auténtica, le rinde mayor tributo a la escritura verdadera, es más honesta con los problemas que plantea y al mismo tiempo, creo yo, que está encontrando ese camino ya anunciado en el pensamiento estético. Es decir, la verdadera función del arte es articular sentido. Y creo yo que nuestra literatura contemporánea está comenzando realmente un largo camino de articulación de sentido y está proyectándose hacia una dimensión que exige un nivel más alto de lectura y una mayor complejidad de comprensión para el lector. Ese trabajo creo que lo están haciendo los escritores de todas las generaciones. Estamos fortaleciendo esa dirección, estamos creando posibilidades para que el libro sobreviva en medio de las circunstancias actuales, para que el libro tenga los espacios que requiere y que desdichadamente perdió en los meses de la pandemia. Sacha, estos meses han sido pues tremendos, todos lo sabemos. Al mismo tiempo que muchos espacios públicos, como bien señalaba, estuvieron cerrados y felizmente en este instante están reabriendo y retomando el curso normal de sus actividades, funciones y servicios, también afectaron ese servicio público de la lectura. Sin embargo, tengo la impresión de que el aislamiento en casa, la cuarentena o como se le quiera decir, sirvió un importante tiempo y espacio para la lectura y para el reencuentro de muchos lectores con el libro o de gente no tan formada como lectores de libros impresos con el libro, ese objeto maravilloso y tan portador de conocimiento. Y también ha sido un tiempo de lecturas digitales, de tránsitos digitales por las redes y de presencia de la promoción de la lectura y de la literatura y de las artes en general, el cine, los audiovisuales, a través del espacio digital. De tal manera que es interesante este año en cuanto a lo que se perdió y lo que también se recuperó o al menos se restableció para el curso de la literatura, la lectura y esta zona absolutamente fundamental de la participación humana, diría yo, en la cultura y en la vida misma. Justamente, me parece importante no solamente referirnos a ese espacio público que perdimos momentáneamente, quiero referirme también a un espacio que también ganamos, el espacio digital. Es decir, lentamente y ya con mucho impulso en los últimos 2 años, se ha ido imponiendo una lectura digital cada vez con más fuerza. Tenemos una editorial, Cuba Literaria, que imprime digitalmente y tenemos el contacto a través de las redes con decenas, miles de materiales que nos llegan de todas partes del mundo y que fortalecen el criterio del lector. Lo importante es fortalecer al lector.
lo mismo bajo el principio de la lectura digital que bajo el principio de la lectura, diríamos, convencional. Ambos lenguajes están imprentados. Uno se imprenta de un modo histórico en la galaxia Gutenberg y otro se imprenta de un modo contemporáneo en la galaxia McLuhan. Es decir, en el proceso actual en el cual ya el libro se ha ido convirtiendo también en un objeto que se transfiere de un mundo a otro a través de las redes. Y es importante que esto también se comunique y que este haya sido también una experiencia en este año para que el libro también tenga ese camino, esa posibilidad. Si hablo del libro y hablo de autores, estoy hablando de que hay, al menos en Cuba, todavía hoy, una enorme masa de lectores. Quizás Cuba sea el país de habla hispana que tenga más lectores. Y esto ha sido una conquista de la Revolución Cubana. Y esto es importante marcarlo, porque no solamente estamos hablando de la bondad de nuestros escritores, sino que estamos hablando también de la existencia de un público lector sin el cual no tendría sentido escribir. Por lo tanto, escribir, publicar y leer forman parte del mismo sistema, que es el sistema del conocimiento, el sistema de la literatura, el sistema del encuentro con el lector y, por supuesto, el sistema de nuestra mayor conquista, que es justamente formar al ser humano. Muchas gracias, maestro, por este retrato tan particularizado, a la vez que general, del curso de la literatura cubana, su estado actual y, como usted bien dijo, los soportes que lo sustentan. Espero que todos juntos, la creación literaria misma y el sistema del libro, nos puedan regalar una próxima feria a principios del año 2021 para quitarnos estas ansias de encuentro físico de la mano del libro, la literatura, los escritores y los lectores. Mi último invitado, estimadas amigas y amigos, es una persona que desde su cuna, literalmente, ya se insertó en el curso de la cultura cubana. El también maestro Elmo Hernández, un conocedor sabio, diría yo, profundísimo de los procesos culturales cubanos, en particular de las interacciones entre las políticas culturales de la revolución y sus refracciones en la creación y viceversa. Cómo todo eso se ha engranado, varios de los invitados de hoy han hecho estos vínculos entre las capacidades del sistema cultural para propiciar o no el desarrollo de las manifestaciones artísticas y culturales. Y Elmo las conoce profundamente y se ha preocupado mucho en los últimos años por la enseñanza artística y por los dos campos que quizás en las últimas 3 décadas han sido el punto de el punto al que mira con más denuedo. Uno es el complejo de las artes visuales cubanas, no solo entendidas, como él siempre bien señala, como las artes plásticas o como las viejas artes plásticas, sino con la concepción más contemporánea y real de todo lo que abarcan las artes visuales. Y también, y desde ahí, originalmente, por la producción audiovisual. Ambas y ambos puntos tienen casa en una fundación, en una organización muy original que él ha dirigido durante estas 3 décadas, la Fundación Ludwig de Cuba, que es una casa, un apartamento, un techo para la experimentación y el diálogo, en realidad también, de todas las manifestaciones artísticas cubanas. Así que con todos esos derechos y conocimientos nos va a abordar
las artes visuales y la producción audiovisual más reciente de la isla. Gracias, Omar. Es para mí también un placer tener esta oportunidad de estar juntos hoy para hablar sobre la salud de la cultura cubana en estos tiempos tan difíciles. Yo prometí que iba a hablar de la visualidad de la sociedad cubana contemporánea y también de la enseñanza artística y de la producción audiovisual en alguna medida. En realidad, yo vengo cargado de dudas, cargado de problematizaciones, mucho más que de certidumbre. Tal vez en una comparecencia como esta sería muy conveniente ser portador de esa certidumbre, pero yo voy a ser portador de alguna certidumbre tal vez, pero en general de dudas. Para eso, buscando algo de eficiencia en lo que vamos a hacer hoy, tendríamos que entender que el sistema mundo de la contemporaneidad es un sistema caracterizado por el gobierno de este universo, por las grandes corporaciones. Y eso es totalmente novedoso. Está ocurriendo a nivel planetario por primera vez. Eso va acompañado de la aparición con mucha fuerza de eso que llamamos el ciberespacio. Y esa combinación ha generado una realidad nueva para los seres humanos, una realidad otra. Los seres humanos ya nos dividimos en analógicos y digitales. Eso mis padres no lo hubieran nunca sospechado, yo mismo no lo hubiera sospechado durante mis estudios universitarios. Ahora bien, ya con muchos problemas teóricos que esa nueva realidad nos planteaba para entender el mundo, incluso con muchos problemas teóricos en la teoría del pensamiento revolucionario, nos llega la pandemia, nos llega el coronavirus y el coronavirus añade la paralización de la vida a nivel de todo el planeta. Y en particular, en nuestro caso, la paralización de nuestra sociedad en un momento en que necesitábamos mucho seguir haciendo, seguir produciendo, porque estábamos en un momento de transformaciones muy profundas de esta sociedad. Y por supuesto, las manifestaciones artísticas, todas las manifestaciones de la cultura entendida en sentido antropológico, acompañan esas transformaciones, son parte de esas transformaciones. Hoy yo estoy casi convencido, es de los pocos convencimientos que tengo, que nada permanecerá de acuerdo con el diseño anterior a la pandemia. En lo que estamos y hemos dado en llamar esa nueva normalidad, nada, casi nada, va a ser como era, o va a poder ser como era. Indudablemente estamos en presencia de una agudización de la crisis económica, social, política y por lo tanto de la crisis en el campo intelectual, ese campo de fuerza en pugna que define la vida intelectual, la vida en la cual se inscriben estas manifestaciones artísticas. No podemos olvidar de que en esto que estamos llamando sistema mundo, tenemos que estar claros que hay un mundo desarrollado, que son las antiguas metrópolis, y un mundo de la pobreza, un mundo que está tratando de salir de la injusticia, que está tratando de salir de lo que en otra época hemos llamado subdesarrollo, que somos las antiguas colonias. Lo dije ya y lo quiero reiterar. Ese proceso que estamos transitando los habitantes, las sociedades de esas antiguas colonias, está también enfrentando debilidades en el pensamiento revolucionario de base marxista. Para entender esos procesos
desde la liberación nacional primero y la descolonización después, la descolonización cultural sobre todo. Nosotros los cubanos en 1959 alcanzamos un proceso, el triunfo de un proceso de liberación nacional, simbólicamente hablando, que siempre decimos que había durado 100 años y tal vez un poco más. Pero también comenzamos una lucha por conquistar la justicia social. De lo que estamos hablando en realidad es de comenzar un proceso de descolonización profundo de nuestra sociedad. En realidad se trata siempre de tratar de comprender y entender de qué pasado venimos y qué futuro queremos diseñar. Para eso tenemos que recordar también que el pilar fundamental de las estrategias descolonizadoras que hemos desarrollado y seguimos desarrollando aún, tuvo lugar en eso que todos recordamos como palabra a los intelectuales. Conversación de Fidel con un grupo que en esa época era pequeño, de intelectuales cubanos, en la Biblioteca Nacional, que es un sitio trascendental para la historia de la cultura cubana. Y ese pilar, yo quisiera definirlo con una frase de ese discurso, aquella que todos recordamos como que no, una vez creado el consenso, crear el consenso es algo que nunca termina. Tenemos que seguir tratando de crear el consenso y recabar la participación de todos en ese consenso. La idea es que para hacer nuestra revolución, para llevar adelante los procesos de descolonización, no podíamos perder ni un solo talento. Y ese principio que ahora nos parece un poco romántico, de que no es posible perder ni un solo talento, es el planteamiento fundamental de Fidel en todos los campos de la cultura, no solo de la artística y literaria, también de la educación, de la ciencia, en fin, en todo lo que compone el sistema antropológico de la cultura. Ahí tenía que ocurrir los procesos de descolonización y para eso hacía falta no perder ni un solo talento. Como todos sabemos, el primer paso fue la formación de los instructores de arte de una manera emergente al principio y la creación de las escuelas de arte profesionales que delimitaron la formación, crearon unas condiciones para lo que hoy conocemos como el sistema de enseñanza artística que tiene un alcance nacional y del cual no queda fuera ningún municipio, ninguna región del país. ¿Qué se hace en esas escuelas de enseñanza artística? Se forman a los nuevos profesionales dentro de las disciplinas tradicionales de los campos artísticos y literarios. Estoy diciendo disciplinas tradicionales porque creo que esa formación todavía nos resulta incompleta. Nos quedan campos de la cultura cubana que todavía no sabemos cubrir en nuestras escuelas. Tal vez no sea necesario cubrirlos en las escuelas. La enseñanza cubana de arte es una enseñanza justamente muy bien apreciada y que alcanza niveles de calidad avalados sobre todo porque los protagonistas de la cultura contemporánea cubana que tienen éxitos no solo en Cuba, sino en el mundo entero, son egresados en porciento altísimo de esas mismas escuelas. Me plantearía como problema que hay mucha gente que quiere ser artista en Cuba gracias a esos procesos de colonización, que quiere pertenecer a los procesos que le corresponden a la cultura artística y literaria, y como dijo alguien hablando hoy con ustedes, ¿quién sabe si nosotros, por ejemplo, tenemos demasiados músicos para el número de habitantes que tenemos?
o tenemos demasiados artistas visuales para el número de habitantes que tenemos, porque estoy hablando de una enseñanza muy cara en un país muy pobre. Y estoy hablando de una actividad francamente lujosa comparada con nuestras posibilidades económicas. Sin embargo, siempre hemos tenido. Y en ese sentido, Cuba, la sociedad cubana no ha hecho hasta el momento ni una sola concesión. El futuro nos dirá con racionalidad, para poder seguir con eficiencia en esos procesos de colonización, cómo convertimos ese sistema en un sistema mucho más racional. Porque también acudiendo a citar a Che Guevara, ya desde la década del 60, y creo que es válido decirlo hoy también, ese camino de la descolonización está lleno de crisis sucesivas. Es un camino muy largo, estoy citando al Che ahora, y desconocido en parte. En gran parte, diría yo. La vida nos lo ha enseñado. Muchas de las contradicciones que enfrentamos en este momento tienen que ver con eso, con que Cuba se ha quedado prácticamente sola en este sistema mundo, luchando con un proceso de descolonización cultural. Bueno, como ustedes han apreciado, Elmo nos ha colocado ante una coordenada inicial absolutamente importante, yo diría una piedra sobre la que se levantó de alguna manera, además de la tradición cubana, este gran edificio de las artes cubanas contemporáneas, absolutamente relacionadas con la voluntad y la participación en esas políticas de la creación revolucionaria. Algo que no nos podría faltar de la mano de Elmo sería también una opinión sobre las artes visuales, las artes plásticas en particular, y sobre todo sobre su diversidad, que como casi cada panelista ha dicho, es una de nuestras características para todas las manifestaciones. Pero reclamo de Elmo esa aproximación en particular. Tienes razón. Nada más triunfada la revolución en el 59, se produjo un proceso de continuidad con lo que la vanguardia en artes plásticas, concretamente en pintura y escultura, venía haciendo con anterioridad, venía haciendo hasta 1959. Los arquitectos trataron también de hacer lo suyo. Pero sin duda alguna, además del valor que la pintura y la escultura como manifestaciones tuvieron en la década del 60, 70, 80, y la aparición del conceptualismo y las instalaciones, los nuevos tipos de lenguaje que se desarrollaron en las artes plásticas. Desde la década del 60, la visualidad cubana se empezó a marcar de pronto por el diseño gráfico, por una cartelística impresionante. Si alguien piensa en la Revolución Cubana, se va a acordar primero de los afiches, se va a acordar primero de los carteles, se va a acordar de la fotografía, que tiene una tradición larguísima en Cuba, pero que con la Revolución formó eso que llamamos la fotografía de la épica revolucionaria, que después siguió, se transformó en las siguientes décadas y que llega hasta nuestros días, pasando por un momento, o sea, si estamos entendiendo que las artes visuales cubanas no se entenderían sin entender la participación de las llamadas bellas artes, sin entender la participación del diseño, y el diseño no solo gráfico, sino industrial en general, lo que conocemos como diseño industrial, y que fue formado en una escuela como el Bauhaus. Sin entender la arquitectura y sin entender el audiovisual,
Mínimamente, sin eso, no podríamos entender qué pasa en la visualidad cubana. Bueno, el momento más crítico ocurre a partir de 1990, cuando Cuba se queda por primera vez en su historia, desde la llegada de Colón a nuestros días, absolutamente sola, sin el apoyo de nadie. La sociedad cubana metida en ese proceso de descolonización, sola en ese proceso de descolonización, tiene que cambiar para sobrevivir. Mucho. Yo realmente no conozco ninguna otra nación del mundo que haya cambiado en los últimos 30 años como Cuba ha cambiado. Para bien, para mal o para regular. Pero hemos cambiado constantemente de tal manera que a veces no reconocemos el día anterior. En ese proceso, las artes plásticas le dieron entrada al mercado por primera vez. Y eso cambió completamente las circunstancias de las artes plásticas en Cuba. Los artistas cubanos empezaron a vender a partir de muchos factores que sería muy largo de explicar y de analizar, pero apareció un mercado. Y apareció un mercado prácticamente que se conocería como un mercado rehén, porque muchos norteamericanos, básicamente norteamericanos, vinieron a Cuba a comprar arte cubano, en principio como una especie de negocio, porque se iba a caer el socialismo y después ese arte iba a valer mucho. Claro que eso trajo repercusiones. Yo me alegro mucho que se haya desarrollado el mercado en el arte cubano, pero eso tiene peligros, porque se desarrolló un mercado externo sin tener nosotros un mercado interno que nos protegiera. Y así es el arte cubano contemporáneo. Súper respetadísimo en el mundo entero, porque además el socialismo nunca se cayó y siguieron comprando. Siguieron comprando arte cubano. Los artistas cubanos vivieron muy bien en este periodo de tiempo, produjeron cada vez más. Es impresionante la producción en las artes plásticas cubanas tradicionales. Es impresionante, sí ha sido siempre impresionante. Como aquí se ha hablado de otros eventos, asistir a las Bienales de La Habana, por ejemplo. Por la pauta que marcaron, por ser la primera Bienal donde los artistas que seguían viviendo en el tercer mundo podían exponer sus obras y encontrarse, dialogar. Pero ahora ya tenemos ese problema del mercado. Y desde el siglo XIX, el mercado obligó al trabajador de las artes plásticas, al artista y a los especialistas que trabajan con ellos, a concebir que todo consiste en organizar exposiciones, porque ese es el punto, salones, exposiciones, etc. Porque ese es el punto de partida del mercado. En espacios como galerías, salones, en los museos se legitima la obra que después yo puedo tratar de comprar y hacer colecciones. El coleccionismo privado hace lo mismo. En Cuba nada de eso fue diferente. Todo fue así hasta la pandemia. Creo que en la nueva normalidad, en el mundo entero, de eso hay muchos signos que podemos apreciar. El trabajo de las artes plásticas tradicionales va a cambiar radicalmente. Nada va a ser como era. Será nuestra responsabilidad seguir tratando de entender en qué procesos está la visualidad contemporánea entre nosotros. Pero no necesariamente tendrá que ser solo desde una exposición organizada en una galería. No necesariamente tendremos que acudir a las redes sociales para colocar en las redes sociales las obras que no fueron concebidas para vivir en el ciberespacio, que es algo que nos ocurrió durante toda la pandemia a no a los cubanos, al mundo entero. Y las redes sociales se llenaron de reproducciones. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba historia del arte, estudiaba por reproducciones y siempre decíamos, estudiábamos postalitas. Todo el mundo que me está oyendo sabe perfectamente la diferencia que hay entre trabajar con los originales y trabajar con una reproducción, aunque sea digital. Entonces, nos falta el desarrollo, y en eso estamos trabajando, de obra concebida especialmente para vivir en el ciberespacio, especialmente para las redes,
que no se trata de la reproducción. Eso es muy bueno como propaganda, pero no es muy bueno como arte. En el diseño, ya Cuba tiene un Instituto Superior de Diseño. Hay muchos diseñadores profesionales, industriales formados. El diseño gráfico sigue estando tan vital como lo estuvo siempre desde el triunfo de la Revolución. Sin embargo, la aparición entre los cambios muchos que hubo a partir de los 90 de ese sector que llamamos, yo no sé bien por qué, cuentapropistas entre nosotros, pero quiere decir trabajadores que no son estatales. A ese mundo acudió el diseño para desarrollarse, porque a partir de ahí pudieron empezar a comercializar el diseño y despertar un interés que no se había despertado nunca en la industria cubana, ni siquiera en nuestras instituciones. Y estamos llenos de subterfugios para que los graduados del Instituto Nacional de Diseño puedan trabajar como si fueran cuentapropistas. Lamentablemente no hemos avanzado lo mismo en el plano de la legislación para hacer ese trabajo perfectamente legal. Pero se puede seguir y nosotros, ninguno de ellos son ladrones, ni ninguno de ellos es uno corrupto, ni un delincuente. Y eso produjo un desarrollo vertiginoso del diseño en Cuba. Del diseño no solo gráfico, el diseño del mueble, el diseño de ropa, en fin. Cuba se transformó rápidamente en ese sentido. Nadie puede imaginarse el nivel que el diseño cubano ha alcanzado en este momento. Y por último, lo mismo ocurre con la arquitectura. Los arquitectos cubanos no se supone que van a trabajar para comitentes privados. Se supone que trabajan a partir de empresas estatales y lo que llamamos el arquitecto de la comunidad. No, a partir de la creación de esos empleos por cuenta propia, los arquitectos empezaron a trabajar para clientes particulares y empezó a aparecer lo que llamamos la arquitectura independiente entre nosotros. Generalmente con jóvenes arquitectos, pero no necesariamente jóvenes arquitectos. Bueno, pues eso es lo mejor de la arquitectura cubana contemporánea. Lo tenemos perfectamente documentado, no suficientemente estudiado. ¿Cómo va a ser después la nueva normalidad? No lo sabemos todavía. Esos 90 y esa digitalización cambiaron las reglas del juego de la producción cinematográfica. Totalmente. Ahora es muy fácil producir una película, aparentemente. Editarla, etcétera, etcétera, toda la postproducción. Bueno, y aparecieron muchos cineastas jóvenes, vigorosos, dentro de los cuales me gustaría señalar nombres y ejemplos. El primer ejemplo es la aparición de la televisión serrana en Bayamo, en Granma, en la provincia de Granma. Para allá se fue un grupo de creadores, entre ellos la persona que dirige hoy la televisión cubana, y produjeron obras realmente extraordinarias en esa región. Entrenaron a los habitantes de esa región y hoy se sigue produciendo una obra para los habitantes de San Pedro del Yao, en la Sierra Maestra, por los habitantes de esa misma región, de extraordinaria calidad, que ha viajado por el mundo entero. En la Escuela Nacional de Cine de San Antonio de los Baños, donde trabaja Sacha, a quien ustedes oirán hablar muy pronto, se produce muy buen cine. Y de eso quisiera señalar lo que considero el movimiento más significativo del cine cubano en la actualidad, que es la no ficción. Fíjense que no digo documental, la documentalística cubana es importantísima. Estoy hablando de la no ficción, estoy hablando de lo que produce un artista como Alejandro Alonso, de lo que produce un artista como Rafael Ramírez. Estoy hablando de un trabajo como The Illusion, de Susana Barriga. Estoy hablando de lo que hicieron Heidi Hassan y Patricia Pérez recientemente en Media Voz, a Media Voz, que es un documental autobiográfico, un film autobiográfico que ha recorrido el mundo entero y ha sido muy exitoso y que tuvo mucho éxito en el evento último al que me quiero referir, que es el Festival de Nuevo Cine Latinoamericano, que se celebra todos los años y donde estos cineastas participan de igual a igual, no en condición de jóvenes,
ni en condición de principiantes con los grandes realizadores del mundo entero y sobre todo de nuestro continente. Dicho todo esto, y sí, concluyendo ya, ¿qué va a ocurrir en esa nueva normalidad con toda la visualidad? Ahí es donde estoy lleno de incógnitas. ¿Qué vamos a ser capaces de continuar? ¿Qué futuro queremos construir? ¿Cómo vamos a ser capaces de continuar los procesos de descolonización de la sociedad cubana, teniendo en cuenta sobre todo de que estamos hablando de un camino muy largo y desconocido en parte, como hubiera dicho el Che? Estoy repitiéndolo, porque con eso quiero terminar. Pero estamos en soledad encontrando los prolegómenos teóricos de esos procesos en el mundo contemporáneo. Y a eso no puede renunciar la sociedad cubana por la responsabilidad que hemos contraído con el mundo, con los pobres de la tierra, a los que se hubiera referido Fran Fanon. Y porque de ello, de continuar ese proceso, que ya no tiene retroceso, depende también nuestro futuro. Y depende cómo vamos a diseñar nuestra vida. De esta manera quisiera terminar, sin saber, yo no sé qué va a pasar. No me lo imagino. Quiero vivirlo. Quiero aprenderlo mientras vivo, como aprendí a apreciar las parrandas en Remedio, como aprendí a apreciar las charangas en Mejucal o las congas santiagueras de los Hoyos, como hechos culturales de la mayor trascendencia en la visualidad cubana. Bueno, con todas esas preguntas los dejo. Y nos volveremos a ver algún día y sabremos de qué pasó en la nueva normalidad cubana con la visualidad. Muchas gracias. Aun cuando los orígenes de la enseñanza artística en Cuba se remontan al siglo XVI, cuando el primer maestro, que fue un sacerdote católico que impartía gramática y música a la vez, porque había estudiado en un conservatorio en Sevilla y en Alcalá de Henares, e impartía esas clases en la Catedral de Santiago. Y después, en el siglo XIX, que se funda la Academia San Alejandro, no podemos hablar de una verdadera enseñanza artística hasta el año 59, en que triunfa la Revolución. Ya en el programa del Moncada, Fidel plantea qué es lo que va a ser en un futuro la enseñanza o la educación para este pueblo, partiendo de todos los preceptos martianos y de José de la Luz y Caballero, que José de la Luz y Caballero planteaba que instruir puede cualquiera, pero educar solo quien sea un evangelio vivo. Y después Martí decía que instrucción y educación no eran la misma cosa, o sea, que instruir tenía que ver con el pensamiento y educación tenía que ver con los sentimientos. A partir de esos preceptos, Fidel plantea entonces que es necesario llevar la cultura artística y literaria, pero la cultura general integral a todo el pueblo. En un país, lógicamente, que en ese momento tenía un % elevadísimo de analfabetismo. Y es por eso entonces que en el año 61 se hace la campaña de alfabetización, para hacer que todo ciudadano cubano fuera alfabetizado. Y unido a eso, todo se hizo conjunto, en el año 60 se empiezan a dar unos cursos que empezaron primero en un hotel, en el antiguo Habana Libre Hilton. Se empezaron a hacer unos cursos para maestros que fueran después a ser los profesores de una figura que no había aparecido su perfil en Cuba nunca, que son los instructores de arte, que serían esas personas que fueran formadas para ir a todos los sitios, incluso los más recónditos de Cuba, llevando el arte y la literatura a todo el pueblo. En ese momento se produce también, en el año 61, porque fueron fenómenos que se produjeron paralelamente, hay un encuentro de Fidel con los intelectuales y artistas cubanos que conllevan al Congreso de Educación y Cultura, donde Fidel hace entonces el discurso de palabras a los intelectuales, donde se define cuál va a ser la política cultural cubana en general, que significa entonces preparar un hombre para la vida, pero preparándolo justamente en el contexto de su coyuntura en el pueblo, teniendo en cuenta el pueblo y la vida en general, lógicamente. Entonces se empiezan a preparar proyectos distintos. Aparece también un proyecto de unos jóvenes arquitectos, Porro, Garatti y Gotardi, que van allí al Country Club, donde estaba antiguamente la burguesía más rancia cubana, y empiezan a hacer un proyecto constructivo en lo que sería después
la Escuela Nacional de Arte, que se funda en el año 62. Y se funda en el año 62, por supuesto, totalmente gratuita, como es la educación en Cuba. Y hay 5 especialidades básicas en ese año. Está la música, está el teatro, están las artes plásticas, está el ballet, y se incorpora una que era reciente en Cuba, que es la danza moderna. Empiezan entonces a trabajar a partir de la interdisciplinariedad, y también se hace una enseñanza que parte de una formación general, donde se dan las asignaturas normales que se dan en las escuelas de formación general, y también entonces las distintas asignaturas que tienen que ver con las distintas especialidades, lógicamente. Empieza entonces todo un desarrollo. En el año 62 se hace un plan anual de becas para atraer estudiantes de todo el país, para buscar los talentos de todo el país y prepararlos entonces para que regresen a sus provincias, a sus municipios, a sus territorios, y entonces empiecen a difundir el arte, la literatura, y también esto que Fidel planteaba siempre, que era la cultura general integral, donde había que tener una cultura política, donde había que trabajar también a partir de un conocimiento de la historia y de todas las verdades que de todas maneras están en el ideario martiano y que han sido justamente la base de esta enseñanza artística y de toda la educación en definitiva en Cuba, pero de la enseñanza artística para que se multiplique y en miles de sitios en el mundo hayamos llevado esa vocación martiana de solidaridad, de humanidad, de valores éticos, etc. Eso es lo que es nuestra enseñanza, que después se convirtió en un sistema de enseñanza artística porque ya existe el nivel elemental, que empieza desde la primaria, el nivel medio, que es todo lo que tiene que ver con el preuniversitario, y el nivel superior, que ya es la universidad. Para hablar de las artes plásticas en la Cuba actual, como es lógico, hay que pensar un poco en cómo hemos logrado llegar a este momento en la que hay una diversidad no solamente de expresiones, sino una diversidad de acciones y de géneros que caracterizan a las artes plásticas en el país. Cuba se puede vanagloriar de que en este momento se mueve en el terreno de la creación una multiplicidad de generaciones. Están las generaciones todavía que pertenecen a la última vanguardia artística, las generaciones que le siguieron y, como es lógico, la diversidad de expresiones que generan cada una de esas generaciones. Cuba tiene logros porque el país se ha preocupado primero por diversificar las escuelas. No hay otro país en el continente que haya tenido esa diversidad de tener en cada uno de los periodos que tuvieran acceso no solamente a la creación, sino a la enseñanza para poder hacer la producción artística, en que tuvieran la libertad de creación de poder escoger géneros, participación y escuelas. Nosotros podemos darnos el lujo actualmente de poder participar en diferentes expresiones, pero también de participar en diferentes momentos de la creación, válidos no solamente en el país, sino también fuera de ellos. Nosotros tenemos artistas que practican expresiones diversas, desde expresiones que se corresponden con correspondencias de expresiones ya establecidas, como que la imaginación de las generaciones más jóvenes es tan desbordante que sugieren con sus experimentos, porque hay un proceso de experimentación en la creación artística en Cuba, que nos pueden dar nuevas intenciones, nuevos caminos estéticos y profesionales de las artes plásticas. Nosotros tenemos en estos momentos quien practica sobre todo el grabado, el llamado convencional o tradicional, como técnica más contemporánea. Tenemos quien practica la mezcla de muchas expresiones, el dibujo mezclado con la pintura y la escultura que se mezclan en expresiones que son corpóreas. O sea, que la libertad de expresión en la Cuba de ahora, yo diría que como nunca se ha hecho válida, no solamente para el país, sino para que tenga un reconocimiento en eventos internacionales donde son partícipes jóvenes, medios tiempos y mayores de las artes plásticas, que representan un ejemplo de la libertad de creación que ha logrado nuestro país.
Fidel, viéndolo desde la perspectiva de un trovador, creo que pienso inmediatamente en su pensamiento integrador desde los primeros años de la Revolución. Siempre fue un ejemplo para sus compañeros. Siempre fue el primero en dar un paso cuando tenía una idea, cuando se discutía un proyecto, siempre se ofreció, ¿no? Y yo creo que esta es una de las cosas que hemos, por suerte, heredado los cubanos y los revolucionarios y los movimientos sociales de muchos lugares del mundo, ¿no? El empuje y la fuerza de ese espíritu de Fidel como elemento integrador, ¿no? Capaz de tener una idea y de llevarla a cabo hasta el final, hasta las últimas consecuencias, ¿no? Yo creo que eso en Fidel es lo que a mí más me ha impresionado como artista. Luego, tan es así que hoy estamos viendo cómo siguen haciendo atentados contra Fidel, porque para mí el arrecio, cuando se arrecia todos los tentáculos que tenemos encima de nosotros por el bloqueo, yo creo que eso es precisamente porque crece la imagen de Fidel en todos los lugares donde la gente se rebela contra el capitalismo y contra el imperialismo. Yo creo que son más fuertes los ataques que tenemos porque Fidel sigue creciendo, sigue ramificando sus ideas en el mundo entero. Y para mí, como dije antes, es una prolongación de los atentados a Fidel. Porque bueno, como dijimos del pueblo alguna vez, seguimos siendo Fidel, ¿no? Fidel sigue estando en nuestros espíritus. Y bueno, para hablar entonces desde la cultura, también es alguien que inspira y seguirá inspirando a los artistas. Desde aquella vez que se reunió con la UNEAD, aquel famoso discurso que todos tenemos en la mente y que todos llevamos, todos nos remitimos a él cuando queremos hablar de arte revolucionario. Yo creo que desde ese momento Fidel inspiró más a los artistas, pero no solo a los artistas cubanos, artistas del mundo entero. Está el ejemplo de escritores, famosos premios Nobel que han sido amigos de él, que fueron sus hermanos prácticamente, grandes intelectuales que tienen el pensamiento de Fidel a flor de su voz, ¿no? Todo el tiempo. Y yo creo que Fidel sigue y seguirá siendo el patrón por el que se van a guiar muchas generaciones. Yo creo que no hay un ápice de oportunidad en el futuro para gente que quiere hacer mal al pensamiento de Fidel. Yo creo que Fidel va a trascender sus ideas y su convicción de que una sociedad, de que el mundo puede ser mejor, de que puede haber más justicia
en nuestro planeta. Yo creo que ese espíritu de Fidel se va a quedar en muchas juventudes y en el mundo entero, en ese mundo que se revela, en ese mundo humilde, en los pueblos, en el espíritu de los pueblos. Yo creo que la idea de Fidel va a quedar por mucho tiempo. Bueno, de eso quería hablarles y también terminar con unos versos de una canción que se titula Cabalgando con Fidel. Escogí esta estrofa precisamente porque me llamaron varios intelectuales, amigos, diciéndome que esta era la parte que más le impactaba de la canción Cabalgando con Fidel. Hoy no quiero decirte, comandante, ni barbudo ni gigante, todo lo que sé de ti. Hoy quiero gritarte, Padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti. Hombre, los agradecidos te acompañan, como anhelaremos tus hazañas, ni la muerte cree que se apoderó de ti. Muchas gracias. Sono Michelangelo Pistoletto e parlo dall'Italia, a Città dell'Arte di Biella. Soy Michelangelo Pistoletto y hablo desde Italia, Città dell'Arte di Biella. La historia de Cuba es basada en la realización de la autonomía y democracia contra la sumisión del poder imperialista. Cuba fue en el XX siglo el epicentro mundial del conflicto entre capitalismo y comunismo. No pude desarrollar un sistema propio industrial y en lugar de este ha desarrollado otra dimensión, la cultura. Cultura que es arte visiva, música, literatura. Todos los sectores de la sociedad están comprendidos en la condición cultural, socialmente responsable que la cultura ha desarrollado exactamente en Cuba. Ahora la cultura y el arte, incluida la ciencia, que en esta isla ha desarrollado una enorme capacidad, difundida también en el mundo. Ahora esta cultura tiene que contribuir al renacimiento de la sociedad. El espacio libre que yo encuentro exista hoy en el centro del mundo es exactamente Cuba. El espacio libre que yo encuentro que exista hoy en el centro del mundo es exactamente aquello de Cuba. La política, la economía son responsables, pero solamente si conducidos de una libre, inteligente, sensible, proficua capacidad de desarrollar arte, cultura y entonces responsabilidad común. En Cuba se ha realizado la revolución de una política cultural del mundo. Para mí Cuba tiene que ser ahora más que nunca el motor de cambiamiento a dimensión global. Yo estoy con Cuba por este compromiso de regeneración cultural y política de la sociedad. Per questo impegno di rigenerazione culturale e politica della società. Ciao amici di Cuba. Por este medio enviar un mensaje muy enfático y muy cariñoso a todas las amigas y amigos de Cuba en este Día de la Cultura Cubana.
Nos toca conmemorar este día en circunstancias muy difíciles, a nivel internacional y a nivel nacional. La pandemia está haciendo estragos en el mundo, una gran depresión económica, problemas de todo tipo, producto de la ruptura de los lazos de la sociabilidad construido a lo largo de milenios. Sin embargo, vemos nosotros con enorme orgullo que Cuba está saliendo airosa en esa gran batalla. No digo que no haya habido víctimas, las hubo, claro, pero muy pocos, por comparación a las que hemos tenido en otros países de nuestra América, en donde las cifras por millón de habitantes son escalofriantes. Caso de Perú, por encima de las 1000, Brasil ahí en 900, Cuba están 10, 12, 14, o sea, un orden de magnitud completamente diferente. Y esto no es un logro de la medicina cubana, en parte lo es, pero también es un logro. Es un logro de la cultura cubana, de la educación cubana, de la educación que la revolución asumió como tarea fundamental de ese pueblo. No nos podemos olvidar que de las primeras cosas que hizo la revolución fue la creación de dos grandes instituciones culturales como la Casa de las Américas y el ICAIC, y que la campaña de alfabetización fue comenzada poco tiempo después, y que fue Cuba el primer país que erradicó el analfabetismo en nuestra América. Yo creo que todo eso merece ser considerado en momentos tan duros como este, momentos donde el imperio recrudece su virulencia, su agresividad criminal en contra de Cuba, Venezuela, ¿verdad? Nicaragua en parte también, Irán. Y Cuba ha resistido, ha habido un aprendizaje de la resistencia en condiciones muy, muy difíciles. Pero no me cabe ninguna duda de que el valor de la cultura, la fuerza que la cultura, la fuerza de las ideas, aquello que dijo Martí, trincheras de ideas son más fuertes que trincheras de piedras, le van a permitir a Cuba sobrellevar este momento tan difícil. Soy Cecilia Todd desde Caracas. Primero que nada, agradecer esta invitación para compartir con ustedes este encuentro. En el año 73 me dice un amigo, ¿tú has oído la nueva trova? Y yo, no. Siéntate aquí. Me sentó en una silla y me puso un disco de Silvio. Y yo, la sorpresa fue impresionante. Dice, pero la música, la letra, todo. Entonces se acaba la canción y aparece, me dice, ahora oye esto, y aparece como un disco de Pablo. Lo mismo, una emoción, así, pero no puede ser, yo me he perdido de esto. Después recordé que había oído algunas canciones de ellos, una que otra canción de ellos cantada por otras personas, pero no sabía de que se trataba de un movimiento tan importante. Casualmente llegó Noel, Nicola, y por suerte nos tocó hacer un pequeño compartir en diferentes plazas, eso fue en Lima, y de ahí, por supuesto, surgió la amistad con Noel primeramente, después con Silvio, con Pablo, con Amaury, con Sara, con todos ellos, ese compartir, y fue como un descubrimiento, un alumbramiento para todos nosotros que estamos en la música y los oyentes sobre todo. Y no ha parado, por lo menos en mí no ha parado el asombro, nunca. Cada vez que llega algo nuevo siempre es una emoción y es un fenómeno, realmente es un fenómeno. Que conversamos con los amigos, es como si fuera que fuera un grupo de rock, un cantante de rock, por la cantidad de gente que convoca y todo el mundo se sabe las canciones. Desde los adolescentes hasta nosotros que estamos ya, bueno, que venimos por este camino de muchísimos años, no solamente cantando, sino oyendo. Y es una cosa absolutamente maravillosa. Yo no sé si saben la trascendencia
que ellos han tenido a través de todos estos años. Es algo realmente maravilloso y es algo que agradecemos infinitamente, pero infinitamente. Ya se adueñaron de nuestro corazón, de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Muchísimas gracias. Bueno, saludo esta jornada por la cultura cubana, en este panel sobre cultura cubana actual, hablando sobre la influencia justamente de la cultura cubana en mi pensamiento, en mi obra. Mi nombre es Manuel Azuaje Reverón, yo me dedico a la escritura de filosofía particularmente y a la formación, a dar clases, soy profesor de filosofía y quería referirme por ello a la influencia de al menos 3 filósofos cubanos en mi pensamiento, en mi obra, en mi reflexión y en mi propia formación. El primero de ellos es Pablo Guadarrama González, nacido en Santa Clara, a quien seguramente ustedes conocerán muy bien, y cuya obra, Pensamiento Filosófico Latinoamericano, se publicó en Venezuela, se publicó en Caracas en el año 2007 y fue de una influencia fundamental en todos nosotros, en una generación de jóvenes que estábamos estudiando filosofía y que estábamos participando de los debates sobre la filosofía latinoamericana, sobre la posibilidad de crear y de hacer un pensamiento filosófico desde estas latitudes, combatiendo el eurocentrismo. Y esta obra monumental en 3 volúmenes, donde Pablo Guadarrama diserta sobre la influencia entre el humanismo y la alienación como 2 tensiones en América Latina, fue para nosotros un milagro casi, que cayera en nuestras manos 3 volúmenes, como decía, de una obra que permitió dar esa discusión, que permitió con nuestras manos, con el libro en nuestras manos, demostrar que había un pensamiento filosófico que se estaba haciendo aquí, que era fecundo y que tenía, por supuesto, una influencia, o venía influenciado, por supuesto, por esto que se había reflexionado desde Cuba en el caso de la obra de Guadarrama. Luego también mencionar a Raúl Fornet Betancourt, un filósofo cubano que vive en Alemania, pero que su aporte ha sido desde el pensamiento crítico a la propuesta de una filosofía intercultural, y con quien pudimos conversar, entre varios compañeros y compañeras, conversar con él en Caracas sobre su obra, sobre la influencia que ha tenido su pensamiento en la filosofía latinoamericana, en los debates sobre la filosofía mundial además, y que por supuesto esa propuesta de la filosofía intercultural no deja de tener el sabor del Caribe, no deja de tener transversalmente la influencia de ser una obra escrita por un cubano, y eso es muy importante. Por último, también la obra de Martínez Heredia, sus ensayos de carácter filosófico, llegaron a nosotros hace algunos años, influyendo fuertemente en la reflexión que hacemos en la escritura y en la redacción latinoamericana. Y no está de más decir además que esas 3 pensamientos, de los cuales hay muchos más, por supuesto, filosofía cubana, fueron de gran influencia o han transmitido la gran influencia de José Martí en todos y todas nosotros. Un filósofo que estará siempre como un referente del pensamiento crítico, y cada vez que nos preguntemos por la filosofía en América Latina estará el nombre de Martí, estará su obra para apoyarnos, para aportarnos y servirnos de soporte en esa discusión. Entonces, agradecido con esta invitación y apoyando siempre la cultura cubana. Hoy 20 de octubre, Día de la Cultura Cubana, envío un abrazo caluroso al hermano pueblo de Cuba. Desde aquí, desde Caracas, Venezuela, desde la Casona Cultural Aquiles Nazoa, instalación que sirvió de residencia de los presidentes de Venezuela y que el presidente Nicolás Maduro Moros decidió convertir en un centro cultural con el nombre de un gran poeta, humorista y periodista venezolano que este año arriba a 100 años de edad, Aquiles Nazoa, un gran defensor, militante, partidario de la Revolución Cubana. Con la fuerza de Aquiles y de los cultores, artistas y creadores de Venezuela, nosotros reafirmamos nuestra solidaridad y hermandad con Cuba. Reconocemos, como diría Fidel, que en nuestra cultura tenemos escudo magnífico frente a las pretensiones imperialistas que buscan extinguir nuestros proyectos culturales, nuestra identidad cultural. Así que con ese escudo, con la espada redentora de nuestros libertadores, confiamos en la victoria de nuestros pueblos por encima de la agresión y del bloqueo. Hoy, con la fuerza de la bayamesa, cantada, entonada
como himno de Cuba por primera vez en libertad, en independencia, un día como hoy, y con la fuerza también del Gloria al Bravo Pueblo, nuestro himno nacional en Venezuela, nosotros enviamos nuestro saludo y nuestra alegría por el Día de la Cultura Cubana, que lo sentimos como un día nuestro, de celebración de la patria grande de América. ¡Viva Cuba! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la Bayamesa! ¡Viva el Gloria al Bravo Pueblo!